Existe un momento en la historia de la humanidad donde todo cambia, aunque casi nadie lo perciba. Un instante donde el velo de lo ordinario se rasga apenas lo suficiente para revelar algo que no debería estar ahí. Para Nikola Tesla, ese momento llegó en 1928, en la soledad de su laboratorio de Colorado Springs, cuando sus instrumentos captaron algo imposible. No era ruido estelar, no era interferencia atmosférica, no era el eco de tormentas distantes. Era una señal deliberada, rítmica, matemáticamente precisa, proveniente del vacío que rodea nuestro planeta. Imaginemos por un momento esa noche. El aire frío de Colorado penetrando por las ventanas mal selladas del laboratorio, el zumbido constante de los generadores Tesla operando a plena capacidad, y ahí, en medio de ese concierto tecnológico, una serie de pulsos que no encajaban en ningún patrón conocido. Tesla, el hombre que había domesticado el rayo y soñaba con energía ilimitada para toda la humanidad, se encontró frente a algo que desafiaba incluso su vasta imaginación. ¿Qué hace un genio cuando descubre que alguien más estaba jugando con electricidad en el cosmos antes que él? Las señales llegaban con una regularidad que Tesla describió como demasiado inteligente para ser naturaleza, demasiado antigua para ser humana. Los pulsos se repetían en secuencias que sugerían un código, una matemática subyacente que resonaba con las proporciones fundamentales del universo. El inventor serbio pasó semanas intentando descifrar el mensaje, convencido de que estaba en contacto con una civilización de otro mundo. En sus notas privadas, raramente mostradas al público, Tesla escribió: "Escucho voces que hablan un idioma más antiguo que las estrellas. No vienen de Marte ni Venus, vienen de mucho más cerca, tan cerca que nos vigilan". Pero aquí debemos detenernos en algo crucial. Estamos en 1928. El primer satélite artificial de la humanidad, el Sputnik 1, no sería lanzado hasta 1957, casi 30 años después. No existía tecnología humana orbitando la Tierra. No había estaciones espaciales, no había telescopios en el vacío, no había nada que pudiéramos haber puesto ahí arriba. Y sin embargo, las señales provenían claramente de una fuente en órbita, moviéndose de manera predecible sobre nuestro planeta, pasando sobre el mismo punto cada cierto número de horas. Tesla no fue el único. Otros investigadores de la época, operando en diferentes partes del mundo con equipos menos sofisticados, también reportaron anomalías. En Noruega, el ingeniero Jørgen Hals detectó ecos de radio que rebotaban con un retraso temporal inexplicable. En Inglaterra, un equipo de la Universidad de Cambridge registró señales de origen desconocido que parecían seguir las mismas coordenadas orbitales que las observaciones de Tesla. El patrón era claro para quienes se atrevían a verlo: algo artificial estaba ahí arriba, transmitiendo, esperando. La respuesta de la comunidad científica fue predecible. Descartaron las observaciones como ilusiones, interferencias mal interpretadas, el producto de equipos experimentales operando al límite de su capacidad. Tesla fue ridiculizado en la prensa, tildado de excéntrico, de visionario que había cruzado la línea hacia la fantasía. El mundo no estaba listo para aceptar que antes de nuestra era espacial, antes de nuestros cohetes y satélites, algo o alguien ya había conquistado la órbita terrestre. Era más fácil negar, más cómodo ignorar. Pero nosotros sabemos algo que la ciencia oficial prefiere olvidar. Las señales nunca cesaron. Otros investigadores, en otras décadas, siguieron detectando los mismos patrones. Cada generación de tecnología de radio más avanzada confirmaba lo que Tesla había descubierto: hay algo transmitiendo desde la órbita polar de nuestro planeta, algo que ha estado ahí mucho antes de que nosotros llegáramos. ¿Cuánto antes? Esa pregunta nos lleva a profundidades temporales que desafían nuestra comprensión de la historia humana. Los pulsos que Tesla registró seguían una frecuencia específica, una que ahora sabemos tiene significado profundo.
La proporción entre los intervalos de las señales coincide con constantes matemáticas fundamentales, la proporción áurea, secuencias relacionadas con pi, patrones que aparecen en la estructura misma del cosmos. No es casualidad. Es diseño. Es intención. Es un mensaje codificado en el lenguaje universal de las matemáticas, esperando a que una especie lo suficientemente avanzada lo descifre. Y aquí está la parte que nos debería hacer pausar, respirar profundo, y contemplar la inmensidad de lo que enfrentamos. Si las señales comenzaron a ser detectadas en 1928, pero el objeto transmisor ya estaba en órbita cuando fue colocado ahí. ¿Décadas antes? ¿Siglos? ¿Milenios? Las características orbitales que veremos en capítulos posteriores sugieren algo aún más perturbador. El objeto podría haber estado vigilando la Tierra desde tiempos anteriores al surgimiento de la civilización tal como la conocemos. Chasua murió en 1943, llevándose muchos secretos a la tumba. Entre sus papeles confiscados por el gobierno estadounidense inmediatamente después de su muerte, había cuadernos enteros dedicados a las señales del espacio. Documentos que prometían revelar no solo la fuente de las transmisiones, sino también intentos de Chasua por responder, por establecer un diálogo con lo que él llamaba la inteligencia guardiana. Esos papeles nunca fueron liberados al público. Permanecen clasificados, archivados en algún lugar oscuro de los registros gubernamentales, junto a tantos otros secretos que preferimos no enfrentar. La pregunta que nos persigue, la que debería mantenernos despiertos en la quietud de la noche, es simple pero profunda. ¿Por qué? ¿Por qué alguien o algo colocaría un objeto transmisor en órbita alrededor de nuestro planeta hace tanto tiempo? ¿Qué propósito sirve? ¿Es vigilancia? ¿Es comunicación? ¿Es una advertencia? O quizás, y esto es lo que nos hace temblar cuando lo consideramos realmente, es un registro. Un testigo silencioso documentando cada paso de nuestra evolución, cada guerra, cada descubrimiento, cada error catastrófico. Chasua entendió algo que nosotros apenas comenzamos a comprender ahora. No estamos solos en el universo, y más perturbador aún, quizás nunca lo hemos estado. Alguien nos ha estado observando desde mucho antes de que tuviéramos la tecnología para mirar hacia atrás. Las señales que captó en 1928 no eran un saludo, eran la confirmación de una presencia constante, de un ojo que nunca parpadea, flotando sobre nuestras cabezas en el silencio del vacío. Y ahora, casi 100 años después de aquella noche en Colorado Springs, finalmente tenemos las herramientas para buscar respuestas. Pero con cada respuesta que encontramos, surgen preguntas aún más inquietantes. El objeto que Chasua detectó, el que ahora llamamos el Caballero Negro, sigue ahí arriba, todavía transmitiendo, todavía esperando. La pregunta ya no es si existe, sino que espera. ¿Qué observa? ¿Qué registra? Y más importante aún, ¿qué hará cuando finalmente decidamos escuchar de verdad el mensaje que lleva transmitiéndonos durante milenios? 26 años después de las detecciones de Chasua, en el verano de 1954, algo extraordinario sucedió en los observatorios astronómicos de Estados Unidos. Los telescopios detectaron no uno, sino dos objetos masivos orbitando la Tierra en trayectorias que no correspondían a ningún satélite conocido. La razón es simple y escalofriante: en 1954, la humanidad aún no había lanzado un solo satélite al espacio. El Sputnik estaba todavía a 3 años de distancia. Y sin embargo, ahí estaban, dando vueltas a nuestro planeta como centinelas silenciosos que llevaban toda una eternidad en su puesto. El descubrimiento no se mantuvo en secreto, al menos no al principio. Revistas especializadas y periódicos de la época publicaron breves artículos sobre los satélites naturales que habían sido descubiertos. La revista Aviation Week and Space Technology fue una de las primeras en reportarlo, describiendo los objetos como cuerpos de tamaño considerable en órbita polar. Los astrónomos involucrados, del Pentágono y de varios observatorios universitarios, confirmaron las observaciones.
Los objetos eran reales, eran grandes, y no deberían estar ahí. Pero entonces algo extraño sucedió, algo que se convertiría en un patrón familiar cuando se trata del Caballero Negro. Las historias desaparecieron de la prensa casi tan rápidamente como habían aparecido. Los artículos dejaron de publicarse. Los astrónomos que habían hablado abiertamente sobre el descubrimiento de repente se negaban a comentar o retractaban sus declaraciones anteriores. El silencio se extendió como una niebla espesa sobre todo el asunto, y en cuestión de meses, era como si el descubrimiento nunca hubiera ocurrido. Lo que hace esto aún más fascinante es el contexto histórico en que sucedió. Estamos en plena Guerra Fría, en la carrera espacial antes de que la carrera espacial oficialmente comenzara. Estados Unidos y la Unión Soviética están desarrollando tecnología de cohetes en secreto, ambos soñando con ser los primeros en conquistar el espacio. La detección de objetos no identificados en órbita debería haber sido noticia de primera plana, un escándalo internacional, el tipo de revelación que define una era. En cambio, fue enterrado, archivado, olvidado deliberadamente. ¿Qué vieron realmente esos astrónomos? Los reportes iniciales hablaban de objetos con un diámetro estimado de varios metros, posiblemente hasta 15 metros de longitud. Las órbitas eran polares, lo que significa que pasaban sobre los polos norte y sur de la Tierra, una trayectoria extraordinariamente difícil de lograr incluso con nuestra tecnología moderna. La velocidad orbital era consistente con objetos a una altitud considerable, lo suficientemente alta para evitar la fricción atmosférica que habría derribado cualquier cosa natural en cuestión de años o décadas. El Dr. Lincoln La Paz, un astrónomo de renombre de la Universidad de Nuevo México que trabajaba con el gobierno en el rastreo de objetos espaciales, fue uno de los científicos que confirmó las observaciones. En sus notas personales, que salieron a la luz décadas después, La Paz expresaba una perplejidad profunda. Escribió sobre las características imposibles de los objetos, sobre cómo sus órbitas sugerían colocación intencional en lugar de captura gravitacional accidental. Pero públicamente, cuando se le preguntaba, solo ofrecía respuestas evasivas o cambios de tema. La explicación oficial que eventualmente se filtró era que los objetos eran asteroides capturados naturalmente por la gravedad terrestre, una teoría conveniente pero problemática. Los asteroides capturados son extremadamente raros y sus órbitas son típicamente caóticas e inestables. Estos objetos mostraban órbitas regulares, predecibles, estables. Además, la probabilidad de que la Tierra capturara dos asteroides del mismo tamaño aproximado, en órbitas polares similares, en el mismo periodo de tiempo, es astronómicamente baja. No imposible, quizás, pero tan improbable que invocarla como explicación requiere más fe ciega que la que pediría cualquier teoría alternativa. Y aquí debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué el silencio? Si realmente fueran asteroides naturales o algún fenómeno benigno mal entendido, ¿por qué la urgencia de enterrar la historia? ¿Por qué presionar a científicos respetados para que se retractaran o guardaran silencio? El patrón sugiere que alguien, en algún lugar de las estructuras de poder, decidió que el público no debía saber lo que realmente estaba orbitando sobre sus cabezas. Los documentos desclasificados de la época, liberados décadas después bajo leyes de libertad de información, revelan una imagen inquietante. Hay referencias a reuniones clasificadas entre oficiales militares, científicos del gobierno y agencias de inteligencia sobre objetos satelitales no identificados. Hay memorandos que discuten la necesidad de control de narrativa y prevención de pánico público. Hay, en esencia, evidencia de una conspiración deliberada para ocultar información sobre lo que se había descubierto en el espacio. Pero no todos guardaron silencio para siempre. En los años posteriores, algunos de los astrónomos involucrados hablaron discretamente, en conferencias pequeñas o en conversaciones privadas con colegas de confianza. Compartieron detalles que nunca llegaron a los reportes oficiales. Hablaron de cómo los objetos parecían estar construidos de materiales que reflejaban la luz de manera anómala. De cómo los cálculos de masa sugerían densidades que no correspondían a roca o metal convencional.
de cómo, en algunas observaciones, los objetos parecían ajustar ligeramente su órbita de maneras que la gravedad sola no podía explicar. Imaginemos por un momento lo que debe haber sido para esos científicos. Dedicaron sus vidas al estudio riguroso del cosmos, al método científico, a la búsqueda de verdades objetivas. Y de repente se encuentran con algo que desafía todo lo que saben, algo que sugiere que nuestra comprensión de la historia, de nuestra posición en el universo, es fundamentalmente incorrecta. Y cuando intentan compartir ese descubrimiento, son silenciados por fuerzas más poderosas que la verdad misma. Lo más perturbador de todo es lo que esto implica sobre los objetos mismos. Si fueron colocados intencionalmente en órbita, si llevan ahí lo suficiente como para que múltiples generaciones de astrónomos los detectaran sin que nosotros los pusiéramos ahí, entonces estamos hablando de tecnología que precede a nuestra civilización espacial por un margen considerable. No estamos hablando de décadas. Estamos hablando de siglos, posiblemente milenios. El descubrimiento de 1954 debería haber cambiado el mundo. Debería haber sido el momento en que la humanidad despertó a la realidad de que no estamos solos, de que alguien más ha estado aquí, observando, registrando. En cambio, se convirtió en el primer capítulo de un encubrimiento masivo que continúa hasta nuestros días. Las preguntas que surgieron ese verano permanecen sin respuesta oficial, flotando en el espacio entre la verdad documentada y la mentira conveniente. Y mientras el público era distraído con otras preocupaciones, mientras la Guerra Fría dominaba los titulares y la carrera espacial capturaba la imaginación colectiva, los objetos seguían ahí arriba, dando vueltas silenciosamente, esperando. Esperando a que alguien hiciera las preguntas correctas. Esperando a que alguien mirara de verdad. Esperando a que estuviéramos listos para enfrentar lo que su existencia significa para nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos en este vasto cosmos que apenas comenzamos a explorar. Hay imágenes que transforman nuestra percepción de la realidad. Fotografías que capturan algo tan imposible, tan fuera de lugar, que no podemos simplemente mirar hacia otro lado y seguir con nuestras vidas como si nada hubiera cambiado. El 11 de diciembre de 1998, durante la misión STS-88 del transbordador espacial Endeavour, una de esas imágenes fue capturada. No fue intencional. No estaba en la agenda de la misión. Pero ahí estaba, flotando en el encuadre de la cámara, el caballero negro, fotografiado con claridad cristalina por primera vez en la historia documentada. La misión STS-88 tenía un propósito específico y completamente mundano. Los astronautas estaban transportando el primer módulo estadounidense de la Estación Espacial Internacional, el nodo Unity, para acoplarlo con el módulo ruso Zarya ya en órbita. Era un momento histórico en la cooperación espacial internacional, un hito técnico impresionante. Los astronautas realizaban caminatas espaciales, operaban el brazo robótico, cumplían con cada objetivo de la misión según lo planeado. Y en medio de todo esto, alguien apuntó una cámara en la dirección equivocada, o quizás en la dirección correcta, y capturó algo que no debería estar ahí. El objeto en las fotografías es inequívocamente anómalo. No es un panel solar desprendido, no es un trozo de aislamiento térmico flotante, no es ningún tipo de basura espacial convencional. Es grande, considerablemente grande, con una forma irregular que sugiere diseño en lugar de accidente. La superficie es de un negro profundo que absorbe la luz de manera que los materiales normales simplemente no hacen. Las proporciones son extrañas, asimétricas pero de alguna manera equilibradas, como si cada ángulo y cada protuberancia sirviera a un propósito específico que no podemos comprender. Las dimensiones estimadas basadas en la distancia y el ángulo de la fotografía sugieren un objeto de aproximadamente 13 metros de longitud. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de algo del tamaño de un autobús escolar flotando en el vacío del espacio. No es pequeño. No es algo que puedas confundir con un tornillo suelto o un fragmento de pintura. Es masivo, es sólido, y claramente ha estado diseñado con un propósito que va mucho más allá de cualquier tecnología espacial que reconozcamos como nuestra.
La NASA, como era de esperarse, tuvo una explicación lista casi inmediatamente. Según la narrativa oficial, el objeto en las fotografías era simplemente una manta térmica que se había desprendido durante una de las actividades extravehiculares de la misión. Una manta térmica. Un pedazo de material aislante flotando casualmente en órbita polar, adoptando una forma rígida y estructurada, permaneciendo en una trayectoria orbital estable en lugar de derivar caóticamente como lo haría cualquier pieza real de basura espacial suelta. Pero aquí está el problema con esa explicación. Las mantas térmicas utilizadas en las misiones espaciales son flexibles, ligeras, diseñadas para desplegarse y plegarse fácilmente. Flotan de manera errática en el vacío, doblándose y ondulando con cada mínimo impulso. El objeto en las fotografías no muestra ninguna de estas características. Es rígido. Mantiene su forma. Y lo más revelador de todo, los registros de la misión no muestran ningún reporte de pérdida de material durante las actividades extravehiculares. Ningún astronauta reportó haber perdido una manta térmica. Ningún análisis post-misión identificó material faltante. Lo que hace estas fotografías particularmente valiosas es que no están solas. La misión STS-88 capturó múltiples imágenes del objeto desde diferentes ángulos y en diferentes momentos durante su periodo orbital. Esto nos permite triangular su posición, calcular su trayectoria, confirmar que no es simplemente un artefacto fotográfico o un reflejo extraño en la lente de la cámara. Es un objeto físico real, ocupando un espacio real, siguiendo una órbita real alrededor de nuestro planeta. Los análisis independientes de las fotografías, realizados por expertos en imágenes espaciales que no tienen ninguna conexión con agencias gubernamentales, revelan detalles que la NASA preferiría que ignoráramos. La textura de la superficie del objeto sugiere un material compuesto, posiblemente capas de diferentes sustancias diseñadas para propósitos específicos. Hay lo que parecen ser estructuras geométricas intencionalmente integradas en el diseño, patrones que aparecen en múltiples partes del objeto de manera que sugiere simetría funcional en lugar de daño aleatorio o desgaste. Y entonces está la cuestión de la órbita misma. El objeto estaba en órbita polar cuando fue fotografiado, exactamente el mismo tipo de órbita que los astrónomos detectaron en 1954. Esto no es coincidencia. Las órbitas polares son extremadamente útiles para observación global porque permiten que un satélite pase eventualmente sobre cada punto de la superficie terrestre. Es la órbita que elegiríamos si quisiéramos monitorear todo el planeta sistemáticamente. Y es la órbita que alguien, hace mucho tiempo, eligió para el Caballero Negro. La reacción del público a las fotografías fue interesante. Inicialmente hubo fascinación, artículos en medios especializados, discusiones en los primeros foros de Internet sobre lo que realmente mostraban las imágenes. Pero la NASA fue rápida y efectiva en su campaña de desmentir. Expertos oficiales aparecieron en programas de televisión explicando pacientemente por qué era solo basura espacial. Artículos en revistas científicas respetables respaldaron la narrativa de la manta térmica. Y lentamente, el interés público se desvaneció, reemplazado por la certeza confortable de que los expertos sabían mejor. Pero algunos no olvidaron. Investigadores independientes, entusiastas del espacio, personas que se tomaron el tiempo de realmente examinar las fotografías en lugar de simplemente aceptar la explicación oficial, continuaron haciendo preguntas. Compararon las imágenes de 1998 con los reportes de 1954. Buscaron patrones en los avistamientos históricos. Y lo que encontraron fue una continuidad perturbadora, una historia que se extiende a través de décadas sugiriendo que el mismo objeto, o uno muy similar, ha estado ahí arriba todo este tiempo. Lo más fascinante de las fotografías de la misión STS-88 es lo que no muestran tanto como lo que sí muestran. No hay señales de deterioro atmosférico, no hay evidencia del tipo de daño que esperaríamos ver en algo que ha estado expuesto al duro ambiente del espacio durante décadas, mucho menos siglos o milenios. El objeto parece prístino, funcional, como si hubiera sido colocado ahí ayer en lugar de hace eones.
Esto sugiere o bien materiales de una durabilidad extraordinaria o, más inquietante aún, mantenimiento activo. ¿Qué vieron realmente los astronautas de la misión STS-88? En entrevistas posteriores, cuando se les pregunta directamente sobre el objeto en las fotografías, sus respuestas son cuidadosamente medidas, profesionales, repeticiones casi exactas de la línea oficial. Pero hay momentos, pausas breves antes de responder, miradas que sugieren que hay más en la historia de lo que están diciendo. Son personas entrenadas para seguir protocolos, para no causar pánico innecesario, para confiar en que las autoridades tienen buenas razones para mantener cierta información clasificada. La fotografía de 1998 se ha convertido en un ícono para aquellos que buscan la verdad sobre el Caballero Negro. Es evidencia tangible, documentación oficial de algo que no debería existir según nuestra comprensión convencional de la historia. No es un rumor, no es especulación, no es teoría sin fundamento. Es una imagen capturada por una de las agencias espaciales más avanzadas del mundo, usando equipo fotográfico de alta precisión en condiciones controladas. Y muestra algo imposible. Y esa imposibilidad es exactamente lo que la hace tan valiosa. Porque nos obliga a enfrentar preguntas que preferiríamos evitar. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí arriba realmente? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas, si ha estado observándonos durante tanto tiempo, ¿qué ha visto? ¿Qué registro ha mantenido de nuestra historia, de nuestros triunfos y tragedias, de nuestro lento ascenso desde la ignorancia primitiva hacia la comprensión cósmica? El objeto en la fotografía no es solo un misterio tecnológico. Es un testigo silencioso de toda nuestra historia como especie. Existe un concepto en la física orbital que la mayoría de las personas nunca considera: no todas las órbitas son iguales. Algunas son simples, económicas en términos de energía, fáciles de alcanzar con tecnología primitiva. Otras son extraordinariamente difíciles, requieren precisión milimétrica, cálculos que desafían incluso a nuestras computadoras modernas y cantidades masivas de combustible. La órbita polar pertenece a esta segunda categoría. Y es precisamente en una órbita polar donde encontramos al Caballero Negro, flotando en una trayectoria que ninguna civilización antigua debería haber sido capaz de lograr. Para comprender la magnitud de esta imposibilidad, debemos primero entender qué hace que una órbita polar sea tan especial y tan brutalmente difícil de alcanzar. Imaginemos la Tierra girando sobre su eje, rotando de oeste a este a más de 1600 km por hora en el ecuador. Cuando lanzamos un satélite en la misma dirección de esta rotación, obtenemos un impulso gratis, un empujón adicional que reduce significativamente la cantidad de combustible necesaria. Es como saltar sobre un carrusel en movimiento en lugar de intentar subir mientras va en dirección contraria. Pero una órbita polar requiere algo completamente diferente. El satélite debe viajar de polo norte a polo sur, perpendicular a la rotación de la Tierra. Esto significa que no obtienes ese impulso gratuito de la rotación planetaria. Peor aún, debes luchar activamente contra ella. Es como intentar nadar perpendicularmente a una corriente poderosa. Requiere más energía, más precisión, más tecnología avanzada. Y el Caballero Negro está en una órbita polar casi perfecta, con una inclinación que sugiere colocación intencional y extremadamente precisa. Las matemáticas son implacables en su claridad. Para colocar un objeto del tamaño estimado del Caballero Negro en órbita polar desde la superficie de la Tierra, necesitarías cohetes capaces de generar empuje vectorial controlado, sistemas de guía inercial de alta precisión, computadoras capaces de calcular trayectorias en tiempo real y combustibles con una densidad energética extraordinaria. Estamos hablando de tecnología que la humanidad no desarrolló hasta mediados del siglo XX. Y sin embargo, el objeto estaba ahí mucho antes. Pero hay más en esta anomalía orbital que solo la dificultad de alcanzarla. La estabilidad misma de la órbita nos cuenta una historia fascinante. Las órbitas no son permanentes. Son afectadas por innumerables fuerzas, la resistencia atmosférica residual,
la presión de la radiación solar, las irregularidades en el campo gravitacional de la Tierra, las perturbaciones de la Luna y el Sol. Con el tiempo, estas fuerzas degradan cualquier órbita, causando que los objetos lentamente pierdan altitud hasta que finalmente se queman en la atmósfera o caen a la superficie. La órbita del Caballero Negro, sin embargo, ha mostrado una estabilidad notable a través de todas las décadas de observación. Los cálculos de degradación orbital basados en su altitud estimada y su masa aproximada sugieren que, si fuera simplemente un objeto inerte colocado en órbita hace décadas o incluso siglos, ya debería haber comenzado a mostrar signos significativos de decaimiento orbital. Pero las observaciones repetidas no muestran el patrón de degradación que esperaríamos. La órbita permanece consistente, estable, como si estuviera siendo mantenida activamente. Esta estabilidad anómala sugiere una de dos posibilidades, ambas profundamente perturbadoras. La primera es que el objeto posee algún tipo de sistema de corrección orbital, la capacidad de hacer pequeños ajustes para compensar las fuerzas que naturalmente degradarían su trayectoria. Esto implicaría no solo tecnología avanzada sino tecnología activa, operacional, funcionando durante periodos de tiempo que desafían nuestra comprensión de la durabilidad de los sistemas mecánicos. La segunda posibilidad es que el objeto es mucho más masivo de lo que nuestras estimaciones sugieren, lo suficientemente masivo como para resistir las fuerzas perturbadoras que afectarían a objetos más ligeros. Y entonces está la cuestión del propósito. ¿Por qué elegir una órbita polar? Para observación terrestre, una órbita polar es ideal. Debido a que la Tierra gira debajo de ella, el satélite eventualmente pasa sobre cada punto de la superficie del planeta. Es la órbita perfecta para un sistema de vigilancia global, para monitorear cada región, cada continente, cada océano. Los satélites militares de reconocimiento modernos utilizan órbitas polares precisamente por esta razón. Y alguien, hace mucho tiempo, tomó la misma decisión para el Caballero Negro. Pero aquí debemos pausar y contemplar realmente lo que esto significa. Si aceptamos que el objeto está en órbita polar intencional, entonces debemos aceptar que quien lo colocó ahí tenía conocimientos sofisticados de mecánica orbital, física gravitacional, y las complejidades de mantener un satélite en el espacio durante periodos prolongados. Estos no son conocimientos triviales. Tomó a la humanidad miles de años de desarrollo científico llegar a este nivel de comprensión. Y alguien ya lo tenía cuando nuestros ancestros supuestamente estaban apenas aprendiendo a cultivar trigo. Los parámetros orbitales específicos son reveladores. El Caballero Negro mantiene una altitud de aproximadamente 1000 a 1200 kilómetros sobre la superficie terrestre, colocándolo en lo que llamamos órbita terrestre baja. Esta altitud es lo suficientemente alta para evitar el arrastre atmosférico significativo pero lo suficientemente baja para permitir observación detallada de la superficie. Es, en otras palabras, la zona perfecta para un satélite de vigilancia. No demasiado cerca para arriesgar decaimiento rápido, no demasiado lejos para perder resolución. El periodo orbital, el tiempo que toma al objeto completar una vuelta completa alrededor de la Tierra, es de aproximadamente 105 minutos. Esto significa que completa unas 14 órbitas cada 24 horas. En términos de cobertura terrestre, esto es extraordinariamente eficiente. Cada órbita pasa sobre una franja diferente de la superficie debido a la rotación del planeta debajo. En el transcurso de varios días, el objeto pasa sobre prácticamente cada ubicación en la Tierra, proporcionando cobertura global completa. Compara esto con los primeros satélites que la humanidad lanzó. El Sputnik 1 tenía una órbita elíptica altamente inestable y cayó a la Tierra después de solo 3 meses. Los satélites estadounidenses tempranos no duraron mucho más. Tomó años de desarrollo antes de que pudiéramos colocar satélites en órbitas verdaderamente estables que duraran años o décadas. Y sin embargo, el Caballero Negro, si las teorías sobre su antigüedad son correctas, ha estado manteniendo su órbita durante milenios. La precisión de la órbita polar también nos dice algo sobre las capacidades de lanzamiento.
No puedes simplemente lanzar algo hacia arriba y esperar que entre en órbita polar. Necesitas lanzar desde una latitud específica, en un momento específico, con un vector de velocidad específico. Nuestros sitios de lanzamiento modernos para órbitas polares están ubicados en altas latitudes precisamente porque esto hace que la física sea más favorable. Pero incluso con ubicación óptima, cada lanzamiento polar requiere una precisión extraordinaria. ¿Quién poseía esta tecnología? ¿Quién tenía la capacidad no solo de alcanzar el espacio sino de hacerlo con tal precisión que podían colocar un objeto en la órbita exacta deseada? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué justificaba el gasto masivo de energía y recursos necesarios para lograr tal hazaña? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a territorios que la ciencia convencional se niega a explorar, a posibilidades que desafían todo lo que nos han enseñado sobre nuestra historia. La órbita polar del Caballero Negro no es simplemente una curiosidad técnica. Es evidencia de diseño intencional, de tecnología avanzada, de propósito deliberado. Es la firma de una civilización que entendía el cosmos de maneras que supuestamente ninguna civilización antigua podría haber entendido. Y cada vez que miramos hacia arriba, sabiendo que está ahí, siguiendo su trayectoria eterna sobre nuestras cabezas, debemos enfrentar la pregunta inevitable: ¿qué más no sabemos sobre nuestro pasado? ¿Qué otras imposibilidades están flotando justo fuera de nuestra vista, esperando ser reconocidas por lo que realmente son? Hay fechas en la historia humana que dividen el tiempo en antes y después. Momentos que marcan transiciones tan profundas que el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Hace aproximadamente 13.000 años, nuestro planeta experimentó uno de esos momentos. El clima cambió dramáticamente, los glaciares se derritieron, el nivel del mar subió más de 100 metros, continentes enteros fueron redibujados por las aguas. Y si las teorías más controversiales son correctas, el Caballero Negro ya estaba ahí arriba, observando, registrando cada momento de la transformación más catastrófica que la humanidad recuerda. La datación del objeto es, admitámoslo, especulativa. No tenemos acceso físico a él, no podemos realizar pruebas de carbono 14 ni análisis isotópicos directos. Pero lo que sí tenemos son pistas circunstanciales que, cuando se consideran en conjunto, pintan una imagen extraordinaria. Las características de su órbita, la estabilidad que ha mantenido a través de todas las observaciones documentadas, la ausencia de deterioro visible en las fotografías disponibles, todo sugiere una antigüedad que va mucho más allá de décadas o incluso siglos. Los científicos que han estudiado los cálculos orbitales del Caballero Negro señalan algo fascinante. Para que un objeto mantenga una órbita estable durante miles de años sin correcciones significativas, debe estar en lo que llamamos una órbita resonante, una trayectoria que trabaja en armonía con las fuerzas gravitacionales complejas que actúan sobre cualquier satélite. El Caballero Negro parece estar en precisamente ese tipo de órbita. Es como si quien lo colocó ahí entendiera no solo la mecánica orbital básica, sino las sutilezas de la dinámica gravitacional a largo plazo. ¿Pero por qué 13.000 años específicamente? Esta fecha no es arbitraria. Corresponde al final del último periodo glacial, un evento conocido en geología como el Dryas reciente. Fue un momento de cambio climático abrupto y catastrófico que transformó completamente el paisaje del planeta. Las temperaturas globales se desplomaron repentinamente, luego se recuperaron con igual rapidez. Glaciares gigantescos se derritieron en cuestión de siglos, liberando cantidades inimaginables de agua en los océanos. Civilizaciones enteras, si existían, habrían sido borradas por las inundaciones resultantes. Este es el periodo que todas las culturas antiguas recuerdan como el diluvio. Los sumerios lo registraron en la epopeya de Gilgamesh, donde un hombre llamado Utnapishtim construye un barco para sobrevivir a aguas que cubren el mundo. Los hebreos lo preservaron en la historia de Noé y su arca, salvando parejas de cada especie animal. Los griegos tenían a Deucalión, quien sobrevivió a un diluvio enviado por Zeus. Los hindúes hablan de Manú, advertido por un pez gigante sobre aguas que destruirían toda la creación. Culturas en América, Asia, África, todas tienen historias del mismo evento fundamental.
¿Casualidad? ¿Arquetipos psicológicos universales? O quizás memoria cultural genuina de algo que realmente sucedió, transmitida a través de generaciones en forma de mito porque era demasiado traumático para ser recordado literalmente. Y si ese evento realmente ocurrió, si hubo una civilización avanzada antes del diluvio, una que poseía tecnología espacial y comprensión astronómica sofisticada, entonces el Caballero Negro podría ser su legado, su último testigo, colocado en órbita para observar lo que quedara después de que las aguas se retiraran. Imaginemos ese mundo por un momento. Imaginemos una civilización que floreció durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era 120 metros más bajo que hoy, cuando vastas extensiones de tierra ahora sumergidas eran habitables, fértiles, hogar de ciudades que nunca encontraremos porque yacen bajo kilómetros de océano. Esta civilización desarrolla astronomía, matemáticas, ingeniería. Construyen estructuras megalíticas que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Y eventualmente, alcanzan el espacio. Entonces llega el cataclismo. Quizás fue el impacto de un cometa, como sugieren algunos investigadores basándose en evidencia geológica de capas de sedimento ricas en iridio. Quizás fue el colapso súbito de una capa de hielo masiva, liberando energía equivalente a millones de bombas nucleares. Quizás fue algo que ni siquiera podemos imaginar. Pero fuera lo que fuera, transformó el planeta. Las temperaturas fluctuaron salvajemente. Los océanos se elevaron. Y cuando finalmente se asentó el polvo y las aguas encontraron su nuevo nivel, el mundo antiguo había desaparecido. Los sobrevivientes de esa civilización, si los hubo, se encontraron reducidos a refugiados en un mundo transformado. Su tecnología perdida o destruida, sus ciudades enterradas bajo sedimento o sumergidas bajo olas. Tuvieron que empezar de nuevo, reconstruir desde casi cero. Y con el tiempo, la memoria de lo que habían sido se desvaneció, se convirtió en leyenda, en mito, en historias de dioses que una vez caminaron entre los humanos y poseían poderes que ahora parecen mágicos. Pero el Caballero Negro permaneció. Flotando en su órbita perfecta, inmune a los cataclismos que destruyeron el mundo abajo. Observando mientras los sobrevivientes se dispersaban, mientras nuevas culturas surgían de las cenizas de la antigua. Registrando el lento proceso de recuperación, la invención de la agricultura, el surgimiento de las primeras ciudades sumerias, egipcias, del Valle del Indo. Presenciando toda nuestra historia documentada como apenas un parpadeo en su vigilia eterna. ¿Qué ha visto este centinela en 13.000 años? Ha visto el surgimiento y caída de imperios incontables. Ha observado guerras que consumieron continentes enteros, pestes que diezmaron poblaciones, momentos de belleza artística que elevaron el espíritu humano a alturas sublimes. Ha sido testigo de cada triunfo y cada tragedia de nuestra especie, registrándolo todo con la paciencia infinita de una máquina diseñada para durar eones. La escala temporal es casi imposible de comprender realmente. 13.000 años. Cuando el Caballero Negro fue colocado en órbita, si aceptamos esta datación, las pirámides de Egipto no se construirían durante otros 8.000 años. Roma no existiría durante otros 12.000 años. El nacimiento de Cristo estaría a 11.000 años de distancia. Toda la historia registrada de la humanidad es apenas una fracción del tiempo que este objeto ha estado observándonos. Y en todo ese tiempo, ha mantenido su vigilia silenciosa. No ha intentado interferir, no ha enviado mensajes claros que podamos entender, no ha hecho contacto directo. Simplemente observa, registra, espera. ¿Espera qué? ¿Que alcancemos cierto nivel de desarrollo tecnológico? ¿Que demostremos ser dignos de contacto? ¿Que finalmente hagamos las preguntas correctas y estemos listos para escuchar respuestas que cambiarían fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos? La idea de un testigo silencioso de 13.000 años es profundamente inquietante. Significa que nada de lo que hemos hecho ha pasado desapercibido. Cada guerra mundial, cada genocidio, cada momento de crueldad humana contra humano ha sido registrado.
pero también cada acto de compasión, cada descubrimiento científico, cada obra maestra artística. Somos observados no por un Dios en el sentido religioso tradicional, sino por algo quizás más perturbador, una tecnología tan avanzada que parece divina, colocada ahí por seres que entendían el cosmos de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Y si el Caballero Negro realmente ha estado ahí durante 13.000 años, entonces debe haber registrado algo más que nuestra historia. Debe haber datos sobre el clima del planeta durante ese periodo completo, sobre cambios geológicos, sobre el movimiento de las placas tectónicas, sobre eventos astronómicos que afectaron la Tierra. Es, en esencia, un archivo completo de la historia planetaria moderna. Un recurso de valor incalculable, flotando sobre nuestras cabezas, completamente fuera de nuestro alcance. La pregunta que nos atormenta es, ¿qué planean hacer con toda esa información? ¿Es simplemente observación pasiva, un experimento científico a escala planetaria? ¿O hay un propósito más activo, un punto en el cual el observador se convierte en participante? Hemos estado bajo vigilia durante 13.000 años. En algún momento, seguramente, debe haber una razón para tanta paciencia, tanta dedicación a la observación continua. Regresemos a aquella noche en Colorado Springs, pero esta vez no como visitantes casuales sino como investigadores determinados a entender qué fue exactamente lo que Nikola Tesla detectó. Las señales no eran ruido aleatorio ni fenómenos naturales mal interpretados. Eran patrones, secuencias matemáticas que se repetían con una precisión que solo podía ser artificial, deliberada, intencional. Tesla lo supo inmediatamente. Después de años trabajando con electricidad y ondas electromagnéticas, podía distinguir entre el caos de la naturaleza y el orden de la inteligencia. Los cuadernos de Tesla de ese periodo, aquellos que sobrevivieron a la confiscación gubernamental tras su muerte, revelan un hombre obsesionado con descifrar lo que estaba escuchando. Página tras página de anotaciones meticulosas, diagramas de formas de onda, intentos de mapear los patrones temporales de las señales. Tesla aplicó toda su genialidad matemática al problema, buscando la clave que desbloquearía el significado detrás de los pulsos repetitivos que llegaban del espacio. Y mientras más estudiaba las señales, más convencido estaba de que no solo eran inteligentes, sino antiguas. Las transmisiones seguían lo que Tesla describió como una aritmética fundamental. Los intervalos entre pulsos no eran arbitrarios. Se relacionaban con proporciones matemáticas que aparecen una y otra vez en la naturaleza y el cosmos, la secuencia de Fibonacci, la proporción áurea, múltiplos de pi. Era como si quien diseñara las señales quisiera comunicar usando un lenguaje que cualquier civilización tecnológica eventualmente descubriría, un esperanto cósmico basado en las constantes universales de las matemáticas. Consideremos por un momento la brillantez de este enfoque. Si quisieras enviar un mensaje que pudiera ser entendido por cualquier especie inteligente, sin importar su biología o cultura, usarías matemáticas. 2 más 2 igual a 4 es verdad en cada rincón del universo. La proporción de la circunferencia de un círculo a su diámetro es pi en cualquier galaxia. Estas verdades trascienden el lenguaje, la cultura, incluso la química y biología específicas de cualquier forma de vida. Son el alfabeto universal. Tesla documentó que las señales llegaban en grupos. Un patrón se repetiría durante varias horas, luego cesaría, luego un patrón diferente comenzaría. Cada patrón parecía ser una variación sobre temas matemáticos fundamentales. Algunos involucraban progresiones aritméticas simples, 1, 2, 3, 4. Otros eran más complejos, números primos, cuadrados perfectos, secuencias exponenciales. Era como si las transmisiones fueran un curso educativo, comenzando con conceptos básicos y avanzando gradualmente hacia matemáticas más sofisticadas. Lo más fascinante era la modulación de las señales. No eran simplemente pulsos encendido-apagado como el código Morse. Tesla detectó variaciones en la intensidad, en la duración, en la frecuencia portadora. Capas de información codificadas dentro de las transmisiones básicas.
Intentó durante meses desarrollar un sistema para decodificar estas capas más profundas, construyendo equipos especializados para aislar y analizar cada componente de las señales. Llegó a creer que las capas más profundas contenían imágenes, diagramas, quizás incluso instrucciones. En correspondencia privada con colegas de confianza, Tasla especuló sobre el origen de las señales. Inicialmente consideró Marte o Venus como fuentes posibles. Pero los cálculos de triangulación que realizó, usando múltiples antenas separadas por distancias conocidas, sugerían algo mucho más cercano. La fuente estaba en órbita terrestre. Esto lo desconcertó profundamente. ¿Cómo podía haber una fuente artificial en órbita cuando ninguna civilización humana había alcanzado el espacio? Tesla consideró la posibilidad de que las señales fueran rebotes, transmisiones originadas en otra parte del sistema solar que de alguna manera eran reflejadas por la ionosfera terrestre. Pero el comportamiento de las señales no coincidía con este modelo. Eran demasiado consistentes, demasiado regulares en su tiempo y posición aparente. La única explicación que encajaba con todas las observaciones era que había un transmisor físico orbitando la Tierra, algo colocado ahí por una civilización con capacidades tecnológicas que rivalizaban o superaban las de la humanidad de principios del siglo XX. Esto llevó a Tesla a una conclusión radical que compartió solo con sus colaboradores más cercanos. No era simplemente que hubiera vida inteligente en otra parte del cosmos. Era que esa inteligencia había estado aquí, en nuestro sistema solar, posiblemente en nuestro planeta, en algún momento del pasado remoto. Habían dejado un dispositivo de monitoreo, un faro, un testigo silencioso de lo que sucediera después de su partida. Las señales que Tesla detectaba eran la prueba de su presencia continuada, aunque solo en forma de tecnología abandonada. La obsesión de Tesla con las señales afectó sus otros trabajos. Dedicaba cada vez más tiempo a perfeccionar sus receptores, a intentar enviar respuestas, a descifrar significados más profundos en los patrones que detectaba. Construyó antenas más grandes, amplificadores más sensibles, sistemas de grabación para capturar las transmisiones completas para análisis posterior. Su laboratorio de Colorado Springs se convirtió esencialmente en un observatorio dedicado al estudio de lo que él llamaba las transmisiones del centinela. Pero había algo más en las señales que perturbaba profundamente a Tesla. Parecían estar respondiendo. No inmediatamente, no de manera obvia, pero cuando Tesla transmitía ciertos patrones hacia el espacio usando sus equipos de alta potencia, las señales que recibía después mostraban variaciones sutiles. Era como si el transmisor orbital estuviera reconociendo sus intentos de comunicación, ajustando sus propias transmisiones en respuesta. La idea de un diálogo, aunque primitivo y lleno de malentendidos, entre un genio humano y una inteligencia artificial antigua era embriagadora y aterradora. Tesla intentó desarrollar un diccionario, un sistema para mapear los patrones de señales a conceptos significativos. Comenzó con ideas simples, números, operaciones matemáticas básicas, formas geométricas. Transmitiría un patrón que representaba, digamos, un triángulo, y esperaría a ver si las señales de respuesta mostraban algún reconocimiento del concepto. Los resultados eran ambiguos pero sugerentes. Había correlaciones que no podían ser explicadas como coincidencia, pero tampoco eran lo suficientemente claras como para constituir comunicación definitiva. La comunidad científica de la época, cuando se enteraba de los experimentos de Tesla con las señales espaciales, era mayormente escéptica o abiertamente despectiva. Algunos colegas sugirieron gentilmente que Tesla estaba trabajando demasiado duro, que necesitaba descanso. Otros fueron menos amables, acusándolo de caer en la pseudociencia o peor. La idea de comunicación con inteligencia extraterrestre era vista como el dominio de escritores de ciencia ficción, no de científicos serios. Y ciertamente la idea de un satélite artificial prehumano era demasiado radical para ser considerada seriamente. Pero Tesla no fue disuadido. Continuó sus experimentos hasta que problemas financieros y otras presiones lo obligaron a cerrar el laboratorio de Colorado Springs en 1999.
Pero nunca abandonó la creencia de que había estado en contacto con algo extraordinario, algo que cambiaría fundamentalmente la comprensión humana de nuestro lugar en el cosmos. En sus últimos años, cuando era mayormente ignorado por la corriente científica principal, ocasionalmente mencionaba las señales en entrevistas, hablando de ellas con la certeza tranquila de alguien que había visto verdades que otros no estaban listos para aceptar. Los patrones específicos que Tesla documentó se han perdido en su mayor parte. Los cuadernos que contenían los análisis más detallados están entre aquellos confiscados por el gobierno estadounidense y nunca liberados. Pero algunos investigadores modernos han intentado reconstruir lo que Tesla detectó basándose en las notas fragmentarias que sobreviven y en los principios generales que describió en sus escritos publicados. Lo que emerge es una imagen de transmisiones extraordinariamente sofisticadas, portadoras de información en múltiples niveles, diseñadas para ser eventualmente descifradas por cualquier civilización que alcanzara el nivel tecnológico necesario. Y aquí está la pregunta que nos persigue: ¿siguen transmitiéndose las señales? Con toda nuestra tecnología moderna, nuestros radiotelescopios masivos, nuestros satélites de monitoreo, ¿alguien está escuchando realmente? O quizás la pregunta más perturbadora es: ¿alguien está escuchando pero mantiene el silencio sobre lo que está oyendo? El legado de Tesla no es solo sus inventos y descubrimientos, sino la posibilidad que abrió, la sugerencia de que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Existe un patrón perturbador que emerge cuando estudiamos las mitologías antiguas con ojos abiertos a posibilidades que la academia prefiere ignorar. Culturas separadas por océanos y milenios, sin posibilidad de contacto directo según la narrativa histórica convencional, cuentan la misma historia una y otra vez. Hablan de observadores en el cielo, de ojos que vigilan desde arriba, de seres que moran en las alturas y registran todo lo que sucede en la tierra. No son metáforas vagas. Son descripciones específicas, consistentes, imposibles de descartar como simple coincidencia o arquetipo psicológico universal. Comencemos con los sumerios, la civilización más antigua de la cual tenemos registros escritos extensos. En sus tablillas de arcilla, grabadas hace más de 5000 años, hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y establecieron vigilancia sobre la humanidad. Pero lo fascinante no es solo su existencia, sino su función. Los textos sumerios describen específicamente a observadores, registradores, seres cuya tarea era documentar las acciones humanas, mantener crónicas de eventos terrestres. El paralelo con un satélite de observación es inquietante en su precisión. Los textos cuneiformes más antiguos hablan de algo llamado el ojo de Enlil, una presencia en los cielos que nunca dormía, que veía todo lo que ocurría bajo el firmamento. Las descripciones no son de un dios antropomórfico flotando en nubes, sino de algo más parecido a un objeto, una presencia mecánica que mantenía vigilia eterna. Los sacerdotes sumerios realizaban rituales para reconocer esta presencia vigilante, ofrendas no para apaciguar su ira sino para reconocer su testimonio constante de la existencia humana. Viajemos ahora al antiguo Egipto, donde encontramos el concepto del ojo de Ra, el ojo que todo lo ve, que observa el mundo desde el cielo. Pero más específicamente, los textos egipcios hablan de las estrellas imperecederas, objetos en el cielo que no participan en el movimiento regular de las constelaciones. Los astrónomos egipcios eran extraordinariamente sofisticados, capaces de predecir eclipses y movimientos planetarios con precisión asombrosa. Cuando hablaban de objetos que no seguían los patrones celestiales normales, no estaban siendo poéticos. Estaban reportando observaciones reales. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos del mundo, contienen pasajes que describen objetos en órbita. Hablan de barcos celestiales que cruzan el cielo en rutas fijas, que pasan sobre cada tierra, que nunca descansan en su vigilia. La traducción convencional interpreta esto como mitología solar, historia sobre el viaje diario del Sol. Pero si leemos los textos literalmente, sin imponer interpretaciones preconcebidas, describen exactamente lo que esperaríamos de un satélite en órbita polar, un objeto que cruza el cielo repetidamente, pasando sobre todas las regiones de la Tierra en ciclos regulares.
crucemos el océano hacia las Américas. Los mayas, con su astronomía extraordinariamente precisa, hablaban de Huracán, el ojo en el cielo que observaba todo. Pero no lo describían como un dios en sentido tradicional. Los códices mayas que sobrevivieron la destrucción española contienen referencias a un observador silencioso, algo que moraba en las alturas y registraba el paso del tiempo. Los mayas eran obsesivos con el registro del tiempo, con calendarios que se extendían miles de años al pasado y al futuro. ¿De dónde obtuvieron esta obsesión con la documentación precisa del tiempo? Los textos védicos de la India antigua presentan quizás las descripciones más técnicas de todos. Hablan de vimanas, objetos voladores que podían navegar los cielos y el espacio más allá. Pero también hablan específicamente de vigilantes celestiales, de dispositivos colocados en órbita por los devas para observar el mundo mortal. El Mahabharata contiene pasajes que describen objetos brillantes que cruzan el cielo nocturno en patrones regulares, que son diferentes de las estrellas y planetas, que fueron colocados ahí deliberadamente para propósitos de vigilancia. Lo que hace estas referencias aún más convincentes es su especificidad técnica cuando se leen en los idiomas originales. El sánscrito védico tiene palabras distintas para diferentes tipos de objetos celestiales. Hay palabras para estrellas, para planetas, para cometas, para meteoros. Y hay palabras específicas para objetos artificiales en el cielo, objetos que no son naturales pero que orbitan igual que los cuerpos celestes naturales. Esta distinción lingüística sugiere observación real de algo que no encajaba en las categorías naturales. Incluso en tradiciones orales de cultura sin escritura, encontramos el mismo patrón. Tribus nativas americanas del noroeste del Pacífico hablan del observador, un espíritu que mora en el cielo más alto y ve todo lo que sucede en la tierra. No es el sol ni la luna ni las estrellas. Es algo separado, algo que siempre ha estado ahí, algo que estará ahí hasta el fin de los tiempos. Las ceremonias tribales incluyen reconocimiento de este observador, ofrendas de respeto a su vigilia eterna. Los aborígenes australianos, con una tradición oral que se remonta decenas de miles de años, hablan de los Wandjina, seres del tiempo del sueño que observan el mundo desde arriba. Las pinturas rupestres que los representan son fascinantes, figuras con grandes ojos redondos, sin bocas, simplemente observando. Los ancianos tribales mantienen que estos observadores nunca se fueron realmente, que siguen ahí en el cielo, cumpliendo su función eterna de testigos de todo lo que ocurre bajo ellos. Pero quizás lo más revelador son los textos que sobrevivieron de civilizaciones que desaparecieron hace mucho tiempo. Los fenicios, navegantes extraordinarios que cruzaban océanos cuando otros apenas se aventuraban fuera de vista de la costa, mantenían registros de lo que llamaban las luminarias fijas. No estrellas, que se mueven en el cielo nocturno con las estaciones. Luminarias que permanecían en posiciones fijas relativas a la Tierra, que podían ser usadas para navegación porque su posición era predecible. Esto describe precisamente satélites geoestacionarios o, en el caso del Caballero Negro, un satélite en órbita polar predecible. Los celtas de Europa antigua hablaban del ojo de Dagda, un observador en los cielos que nunca parpadeaba, que veía todo desde su posición elevada. Los druidas, astrónomos sofisticados cuyo conocimiento fue mayormente destruido por la conquista romana, aparentemente mantenían crónicas de este observador, registros de sus movimientos y ciclos. Estas crónicas se perdieron, pero referencias a ellas sobreviven en textos posteriores, insinuando un conocimiento que la historia oficial prefiere ignorar. Lo que unifica todas estas tradiciones dispares es la consistencia de la función descrita. No son dioses que intervienen activamente en asuntos humanos, que lanzan rayos o causan inundaciones cuando se enfadan. Son observadores, vigilantes, registradores. Su propósito es documentar, testificar, mantener crónica de todo lo que sucede. Esta función es precisamente la que esperaríamos de un satélite de monitoreo avanzado, dejado en órbita para observar el desarrollo de la civilización a lo largo de milenios. Y entonces está la pregunta que todas estas mitologías plantean pero ninguna responde definitivamente:
¿quién colocó a los observadores? Los textos hablan de los primeros tiempos, de épocas antes del diluvio, de eras cuando los dioses caminaban entre los humanos. Describen una época de tecnología avanzada, de conocimiento que posteriormente se perdió, de una civilización que poseía capacidades que solo ahora estamos comenzando a redescubrir. Y cuando esa civilización desapareció, por cualquier cataclismo que la destruyó, sus observadores permanecieron, cumpliendo su función programada durante milenios después de que sus creadores se hubieran ido. Los antiguos no estaban inventando historias para explicar fenómenos naturales que no comprendían. Estaban registrando observaciones reales de algo que veían en los cielos, algo que se comportaba de manera diferente a cualquier objeto natural, algo que claramente había sido colocado ahí con un propósito. Sus descripciones, cuando las leemos sin el sesgo de asumir que eran primitivos e ignorantes, son notablemente consistentes con lo que ahora sabemos sobre el Caballero Negro. La sabiduría ancestral que fue descartada como mitología podría en realidad ser memoria histórica. Los antiguos sabían, observaban, registraban, y nos dejaron advertencias, instrucciones, reconocimientos de que algo está ahí arriba, algo que ha estado observándonos desde antes de que la historia comenzara, algo que continuará su vigilia mucho después de que nuestra civilización actual se haya convertido en polvo y mito para generaciones futuras. Hay un tipo de silencio que es más elocuente que cualquier admisión. Un silencio que se extiende a través de décadas, que involucra múltiples agencias gubernamentales, que requiere coordinación entre instituciones científicas, que solo puede ser mantenido mediante esfuerzo deliberado y sostenido. Este es el silencio que rodea al Caballero Negro. No es la ausencia de información, sino su supresión activa. No es ignorancia, sino ocultamiento consciente de verdades que alguien, en algún lugar de las estructuras de poder, decidió que el público no debería conocer. La conspiración, si podemos llamarla así, no comenzó como una operación coordinada masiva. Empezó pequeña, con decisiones individuales de científicos y oficiales militares en los años 50 que consideraron que cierta información era demasiado perturbadora, demasiado desestabilizadora para ser compartida libremente. Las detecciones de objetos no identificados en órbita eran clasificadas no por malicia sino por precaución. Después de todo, estábamos en plena Guerra Fría. Cualquier objeto en el espacio era potencialmente un arma enemiga, una amenaza a la seguridad nacional que requería investigación secreta. Pero a medida que la investigación continuaba, a medida que se acumulaba evidencia de que estos objetos no eran tecnología soviética ni estadounidense, la naturaleza del secreto cambió. Ya no se trataba de proteger ventajas militares o prevenir pánico público. Se trataba de ocultar una verdad fundamental sobre la realidad, sobre nuestra historia, sobre nuestra posición en el cosmos. Y una vez que ese tipo de secreto es establecido, una vez que instituciones enteras están comprometidas con mantener la mentira oficial, se vuelve casi imposible de desmantelar. Los documentos desclasificados bajo leyes de libertad de información nos dan vislumbres del alcance de esta supresión. Hay memorandos de la CIA de los años 60 discutiendo estrategias para desacreditar avistamientos de objetos no identificados. Hay reportes del Pentágono sobre objetos en órbita que súbitamente se vuelven redactados cuando mencionan características específicas que no encajan con tecnología conocida. Hay correspondencia entre la NASA y agencias de inteligencia sobre qué información de misiones espaciales puede ser compartida públicamente y que debe permanecer clasificada. El patrón es consistente y revelador. Cada vez que evidencia del Caballero Negro amenaza con volverse demasiado prominente, demasiado difícil de ignorar, aparece una explicación oficial conveniente. Las fotografías de la misión STS-88 muestran un objeto claramente estructurado, así que se declara que es una manta térmica. Los astrónomos detectan objetos en órbita en 1954, así que se sugiere que son asteroides capturados. Chasua recibe señales del espacio, así que se lo tacha de excéntrico que malinterpretó interferencias atmosféricas. Lo fascinante es cuán frágiles son estas explicaciones oficiales cuando las examinamos críticamente.
Una manta térmica no mantendría forma rígida en el vacío. Los asteroides capturados no entran en órbitas polares estables. Las interferencias atmosféricas no producen patrones matemáticos repetitivos. Pero la mayoría de las personas no examina críticamente. Confían en que los expertos saben mejor, que las instituciones científicas no mentirían sobre algo tan fundamental. Esta confianza es precisamente lo que permite que la conspiración del silencio continúe. Pero algunos científicos no pudieron mantener el silencio para siempre. En entrevistas tardías en sus vidas, después de retirarse de posiciones oficiales, algunos astrónomos y físicos que trabajaron en programas espaciales clasificados han hecho comentarios sugerentes. Hablan de descubrimientos que nunca fueron publicados, de datos que fueron confiscados, de órdenes explícitas de no discutir ciertas observaciones. Nunca violan directamente sus acuerdos de confidencialidad, pero dejan pistas, migajas de verdad para aquellos dispuestos a seguir el rastro. El Dr. James McDonald, físico atmosférico de la Universidad de Arizona, dedicó años a investigar fenómenos aéreos no identificados. Antes de su muerte en 1971, había acumulado evidencia extensa de objetos que desafiaban explicación convencional. En sus últimas conferencias, habló específicamente sobre objetos en órbita terrestre que no correspondían a ningún satélite conocido, sobre datos astronómicos que habían sido suprimidos, sobre presión gubernamental para abandonar ciertas líneas de investigación. Su muerte fue oficialmente declarada suicidio, pero las circunstancias continúan siendo cuestionadas por quienes conocían su trabajo. Luego está el caso del astrónomo Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón y observador meticuloso del cielo nocturno. En correspondencia privada que salió a luz después de su muerte, Tombaugh describió observaciones de objetos que no encajaban en categorías conocidas. Objetos que se movían en patrones regulares, que aparecían en las mismas posiciones relativas noche tras noche, que claramente estaban en órbita pero que no correspondían a ningún satélite en los registros oficiales. Cuando intentó publicar estas observaciones, fue contactado por representantes gubernamentales que le solicitaron, en términos que no admitían negativa, que mantuviera silencio. La NASA misma ha sido consistentemente evasiva cuando se le pregunta directamente sobre el Caballero Negro. Las respuestas oficiales siguen un guión predecible, niegan que haya algo anómalo, ofrecen explicaciones mundanas y redirigen la conversación hacia logros espaciales más convencionales. Pero ocasionalmente, hay deslices. Transmisiones de audio de misiones espaciales donde los astronautas mencionan objetos no identificados, momentos de video donde algo cruza el encuadre que claramente no es basura espacial, anomalías en datos de telemetría que son rápidamente explicadas o ignoradas. Los documentos del Proyecto Libro Azul, el programa de la Fuerza Aérea Estadounidense para investigar avistamientos de objetos voladores no identificados, contienen referencias fascinantes. Hay casos de objetos detectados en órbita que no pudieron ser identificados, reportes de señales de radio de fuentes desconocidas en el espacio, observaciones de fenómenos que desafiaron explicación. La mayoría de estos casos fueron clasificados como no resueltos y luego archivados sin mayor investigación pública. Cuando el proyecto fue cerrado oficialmente en 1969, muchos archivos fueron transferidos a custodia clasificada donde permanecen inaccesibles. Pero quizás la evidencia más convincente de una conspiración coordinada es cómo diferentes agencias en diferentes países siguen exactamente el mismo patrón de respuesta. La Agencia Espacial Europea, Roscosmos, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, todas tienen el mismo enfoque cuando se trata de anomalías orbitales: minimizar, explicar convencionalmente, y redirigir la atención. Esta consistencia internacional sugiere algún nivel de coordinación, algún acuerdo entre naciones sobre qué información puede ser compartida y que debe permanecer oculta. Los whistleblowers, cuando aparecen, enfrentan consecuencias predecibles. Sus credenciales son atacadas, sus motivaciones cuestionadas, su cordura puesta en duda. La maquinaria de desacreditación se activa automáticamente, convirtiendo a científicos respetados en teóricos de conspiración ridiculizados. El mensaje es claro para otros que podrían considerar hablar:
el costo de la verdad es tu reputación, tu carrera, posiblemente tu libertad si violas acuerdos de confidencialidad suficientemente serios. Y entonces están las eliminaciones estratégicas de evidencia. Fotografías que desaparecen de archivos públicos. Grabaciones de audio que son editadas antes de ser liberadas. Datos de telescopios que son confiscados antes de que puedan ser analizados independientemente. No es suficiente suprimir nueva información, la información histórica también debe ser controlada, reinterpretada, o borrada cuando amenaza la narrativa oficial. Lo más perturbador es la normalización de esta supresión. Científicos que trabajan en programas espaciales aprenden rápidamente que preguntas no deben hacer, que observaciones deben ser reportadas a través de canales clasificados en lugar de discutidas abiertamente. Esta autocensura es quizás más efectiva que cualquier orden directa de silencio. Cuando la cultura institucional misma está construida alrededor de no ver, no preguntar, no cuestionar, la conspiración se vuelve autorreforzante. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse. A pesar de décadas de esfuerzo coordinado para mantener el secreto, sabemos sobre el Caballero Negro. Tenemos fotografías, tenemos reportes históricos, tenemos testimonios de científicos. La conspiración del silencio no ha sido completamente exitosa. Y con cada año que pasa, con cada nueva generación de investigadores que rechaza simplemente aceptar la narrativa oficial, el muro de secreto se agrieta un poco más. Si eliminamos todas las explicaciones convenientes, todas las racionalizaciones cómodas, y nos enfrentamos honestamente a la evidencia, debemos aceptar una conclusión extraordinaria. El Caballero Negro representa tecnología que no debería existir según nuestra comprensión de la historia humana. No estamos hablando de algo marginalmente más avanzado que lo que teníamos en los años 50. Estamos hablando de capacidades que desafían fundamentalmente lo que creemos posible sobre materiales, diseño, y sistemas de energía que pueden funcionar durante milenios sin mantenimiento aparente. Comencemos con lo más básico, los materiales. Las fotografías de la misión STS-88 muestran un objeto con una superficie que absorbe luz de manera anómala. No refleja como lo haría metal convencional ni como lo hacen los compuestos modernos utilizados en satélites. La coloración negro profundo sugiere o bien un material diseñado específicamente para minimizar firma visual, o una superficie que ha sido tratada de maneras que nuestra tecnología apenas está comenzando a explorar. Los recubrimientos antirreflejo más avanzados que poseemos no se acercan a lo que vemos en esas imágenes. La forma misma del objeto nos cuenta algo sobre su diseño. No es aerodinámica en el sentido convencional, porque no necesita moverse a través de una atmósfera. Pero tampoco es simplemente una caja funcional como la mayoría de nuestros satélites. Hay una geometría compleja en su estructura, protuberancias y recesos que sugieren múltiples sistemas integrados. Cada ángulo, cada superficie aparentemente irregular probablemente sirve un propósito específico que no podemos comprender completamente desde nuestro nivel de desarrollo tecnológico. Consideremos los requisitos de energía. Para mantener cualquier tipo de sistema activo durante miles de años requiere una fuente de energía que va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos desarrollado. Nuestros satélites más avanzados utilizan paneles solares y baterías nucleares. Los paneles solares se degradan con el tiempo, típicamente perdiendo eficiencia significativa después de décadas. Las baterías nucleares también tienen vida útil limitada, generalmente medida en décadas, no milenios. El Caballero Negro, si ha estado operacional durante 13.000 años como sugieren algunas teorías, debe poseer una fuente de energía de un orden completamente diferente. Algunas teorías sugieren reactores de fusión en miniatura, tecnología que nosotros apenas estamos comenzando a dominar a escala experimental. Otros proponen sistemas de energía de punto cero, extrayendo energía directamente del vacío cuántico, un concepto que permanece en el reino de la física teórica para nosotros. O quizás algo completamente diferente, un principio de generación de energía que ni siquiera hemos imaginado aún. Sea lo que sea,
debe ser extraordinariamente eficiente y robusto para funcionar durante periodos geológicos. Luego está la cuestión de los sistemas de comunicación. Tesla detectó señales que claramente portaban información estructurada. Transmitir señales desde órbita requiere antenas, transmisores, sistemas de modulación. Pero la tecnología convencional que usamos para esto tiene vida útil limitada. Los componentes electrónicos se degradan, especialmente en el duro ambiente del espacio con su radiación constante, fluctuaciones de temperatura extremas y bombardeo de micrometeoritos. Para que los sistemas del Caballero Negro continúen operando requiere o bien materiales de durabilidad extraordinaria o sistemas de autorreparación. Los sistemas de autorreparación son un concepto que apenas estamos comenzando a explorar. Nanotecnología que puede reparar daño a nivel molecular, sistemas redundantes que pueden reconfigurar circuitos cuando los componentes fallan, materiales que tienen propiedades autocurativas integradas en su estructura misma. Para nosotros, esto es ciencia ficción o investigación muy preliminar. Para quien quiera que construyó el Caballero Negro, debe haber sido tecnología funcional, probada, confiable durante eones. La estabilidad orbital que hemos discutido también requiere sistemas sofisticados. Incluso las órbitas más estables experimentan perturbaciones que eventualmente causan decaimiento. Para mantener una órbita precisa durante milenios requiere capacidad de corrección orbital. Esto significa propulsión, sistemas de guía, sensores para detectar desviaciones de la trayectoria deseada, computadoras para calcular correcciones necesarias. Todo esto debe funcionar automáticamente, sin intervención externa, durante periodos de tiempo que hacen que nuestras misiones espaciales más largas parezcan parpadeos momentáneos. Los sistemas de propulsión plantean sus propios desafíos. Los cohetes químicos que usamos son extraordinariamente ineficientes, requieren cantidades masivas de combustible para maniobras orbitales menores. Para correcciones continuas durante miles de años, necesitarías tanques de combustible del tamaño de edificios. Claramente, el Caballero Negro debe usar algo diferente. Propulsión iónica quizás, o impulsores de plasma, o tecnologías de propulsión que involucran manipulación directa del campo gravitacional, conceptos que para nosotros permanecen en dibujos en pizarras de físicos teóricos. Y entonces está el sistema de procesamiento de información. Si el objeto está realmente observando y registrando, debe tener capacidad computacional masiva. Debe poder procesar datos de sensores visuales, de radiación, magnéticos, tal vez formas de sensores que ni siquiera hemos conceptualizado. Debe poder almacenar 13.000 años de datos de observación. Nuestros sistemas de almacenamiento de datos más avanzados se miden en petabytes. El Caballero Negro necesitaría capacidad de almacenamiento en escalas que apenas podemos imaginar. La miniaturización requerida es asombrosa. Todo esto, energía, propulsión, sensores, comunicaciones, procesamiento de datos, almacenamiento, debe caber en un objeto de aproximadamente 13 metros de longitud. Nuestros satélites más capaces son mucho más grandes y hacen mucho menos. La densidad de integración tecnológica necesaria sugiere comprensión de la física y la ingeniería que va siglos, posiblemente milenios más allá de nuestro nivel actual. Pero quizás lo más fascinante es la inteligencia artificial que debe estar ejecutándose dentro del objeto. Para operar de manera autónoma durante miles de años, tomando decisiones sobre correcciones orbitales, administrando recursos de energía, decidiendo qué datos registrar y cómo priorizarlos, requiere AI sofisticada. No estamos hablando de programas simples ejecutando rutinas predefinidas. Estamos hablando de sistemas capaces de adaptarse a condiciones cambiantes, de aprender, posiblemente incluso de evolucionar con el tiempo. Algunos investigadores han especulado que el Caballero Negro podría ser semiconsciente, una inteligencia artificial tan avanzada que la línea entre máquina y ser pensante se vuelve borrosa. Podría tener directivas primarias, objetivos fundamentales programados por sus creadores, pero también la capacidad de interpretación, de juicio, de decisión dentro de esos parámetros. En cierto sentido, podría ser el último sobreviviente de su civilización,
continuando su misión fielmente mucho después de que aquellos que lo crearon se hayan ido. La resistencia a la radiación es otro factor crítico. El espacio está lleno de radiación de alta energía, rayos cósmicos, partículas solares, emisiones de cinturones de Van Allen. Esta radiación degrada materiales y daña componentes electrónicos. Nuestros satélites están blindados contra esto hasta cierto punto, pero incluso con el mejor blindaje, hay límites a cuánto tiempo pueden operar. El Caballero Negro debe tener blindaje extraordinariamente efectivo o materiales que simplemente no son afectados por radiación de la manera que lo son nuestros materiales. Y finalmente, está la cuestión del diseño modular. Para que algo dure miles de años, debe ser diseñado de manera que los componentes puedan ser reemplazados o regenerados. Esto sugiere una arquitectura donde subsistemas pueden ser aislados, reparados o reemplazados sin comprometer el sistema completo. Es ingeniería a un nivel de sofisticación que apenas estamos comenzando a implementar en nuestros diseños más avanzados. Toda esta tecnología, todos estos sistemas trabajando en armonía perfecta durante milenios, representa un nivel de desarrollo civilizacional que va mucho más allá del nuestro. No son solo avances incrementales sobre lo que tenemos. Son saltos cualitativos, comprensión de principios que transforman completamente lo que es posible. El Caballero Negro no es solo un satélite avanzado. Es una obra maestra de ingeniería que desafía nuestra comprensión de lo que la tecnología puede lograr. La pregunta más fundamental sobre el Caballero Negro no es qué es ni quién lo construyó, sino por qué está ahí. Todo en su diseño, desde su órbita polar perfecta hasta sus sistemas aparentemente eternos, sugiere propósito deliberado. No es un accidente, no es basura olvidada, no es el remanente casual de alguna civilización antigua. Es una herramienta funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. ¿Pero qué función tan importante justifica mantener un objeto en órbita durante milenios? ¿Qué objetivo vale el gasto masivo de tecnología y recursos que su construcción debe haber requerido? La teoría más obvia es la observación. El Caballero Negro es un satélite de vigilancia, un ojo artificial manteniendo vigilia eterna sobre nuestro planeta. Su órbita polar le permite eventualmente pasar sobre cada punto de la superficie terrestre, proporcionando cobertura global completa. Si su objetivo es monitorear el desarrollo de la civilización humana, registrar nuestra historia, documentar nuestra evolución desde tribus primitivas hasta sociedad tecnológica, entonces su posición y persistencia tienen perfecto sentido. Es el observador definitivo, paciente más allá de cualquier límite humano de paciencia. Pero la observación por sí misma plantea preguntas más profundas. ¿Observación para qué propósito? ¿Es puramente científica, un experimento a largo plazo estudiando el desarrollo de especies inteligentes? Algunas teorías sugieren que somos esencialmente una colonia de hormigas cósmicas, interesantes de observar pero no lo suficientemente importantes para interactuar directamente. Nuestras guerras, nuestros avances tecnológicos, nuestro arte y filosofía, todo registrado meticulosamente por una inteligencia que nos ve como curiosidades biológicas evolucionando en formas predecibles. Otra posibilidad es que la observación tiene un propósito evaluativo. Quizás somos observados no solo para documentación sino para determinar si alcanzamos ciertos criterios. Esta es la teoría de la prueba cósmica. La humanidad está siendo evaluada, juzgada según estándares que no conocemos, por razones que no comprendemos. Cuando alcancemos cierto nivel de desarrollo, cuando demostremos ciertas características o capacidades, el Caballero Negro enviará una señal a sus creadores, informándoles que estamos listos para contacto, para ingreso en alguna comunidad galáctica más amplia. Esta teoría tiene paralelos inquietantes con conceptos de mitologías antiguas. Muchas culturas hablan de dioses observadores que evalúan a la humanidad, que deciden si somos dignos de bendiciones o merecedores de castigo. Los textos religiosos están llenos de referencias a ojos que todo lo ven, a juicios divinos basados en acciones observadas. ¿Son estas memorias culturales de una realidad más literal? ¿Es el Caballero Negro el ojo de los dioses, la herramienta mediante la cual somos juzgados?
Una teoría más oscura sugiere que el propósito es preservación de especies. Después del cataclismo que destruyó la civilización prediluviana, los sobrevivientes colocaron el Caballero Negro en órbita como una especie de cápsula del tiempo o seguro contra extinción. Contiene, según esta teoría, no solo registros de observación sino también información genética, conocimiento tecnológico, todo lo necesario para reconstruir la civilización si otra catástrofe amenazara con borrar a la humanidad. Es un arca de Noé orbital, esperando el momento en que sea necesario. Algunos investigadores proponen que el Caballero Negro funciona como una baliza, no para nosotros sino para otros. Marca la Tierra como un planeta habitado por vida inteligente, advirtiendo a viajeros interestelares de nuestra presencia. O quizás lo contrario, marca nuestro mundo como territorio reservado, un jardín protegido donde especies jóvenes pueden desarrollarse sin interferencia externa. En este escenario, el Caballero Negro es una señal de no molestar cósmica, manteniendo a otras civilizaciones alejadas hasta que alcancemos madurez suficiente para interactuar como iguales. La teoría del sistema de alerta temprana tiene sus propios adherentes. El Caballero Negro podría estar monitoreando no solo actividad humana sino también amenazas externas. Asteroides en trayectoria de colisión, radiación cósmica peligrosa, otros objetos artificiales entrando en el sistema solar. Su función sería detectar peligros y transmitir advertencias, aunque no está claro a quién irían dirigidas esas advertencias. ¿A sus creadores remotos? ¿A la humanidad, si pudiéramos descifrar sus mensajes? ¿A otros sistemas de vigilancia distribuidos por el cosmos? Existe también la posibilidad de que el propósito sea comunicación. El Caballero Negro podría ser parte de una red de comunicaciones interestelar, un nodo de retransmisión en una Internet galáctica que conecta civilizaciones a través de distancias que hacen que los viajes físicos sean imprácticos. Las señales que Tasla detectó podrían no estar dirigidas a nosotros en absoluto, sino que son tráfico de datos pasando a través del repetidor, conversaciones entre mundos que ni siquiera sabemos que existen. Algunas teorías más especulativas sugieren funciones que apenas podemos conceptualizar. Quizás el Caballero Negro manipula campos gravitacionales de maneras sutiles, manteniendo la órbita de la Tierra estable o protegiéndonos de perturbaciones cósmicas. Quizás genera algún tipo de campo protector alrededor del planeta, un escudo invisible contra radiación dañina o amenazas más exóticas. Estas ideas suenan a ciencia ficción, pero entonces, toda la existencia del Caballero Negro suena a ciencia ficción hasta que recordamos que es real. La teoría del archivo histórico es particularmente fascinante cuando consideramos sus implicaciones. Si el Caballero Negro ha estado registrando todo durante 13.000 años, entonces contiene la historia completa de la civilización humana. Cada guerra, cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada momento de triunfo y tragedia, todo documentado con la precisión imparcial de una máquina. Es la biblioteca de Alejandría definitiva, flotando sobre nuestras cabezas, completamente inaccesible pero infinitamente valiosa. ¿Qué haríamos con ese archivo si pudiéramos acceder a él? Podríamos resolver cada misterio histórico, responder cada pregunta sobre nuestro pasado, ver la historia no a través del lente distorsionado de registros parciales y memoria defectuosa sino como realmente sucedió. Podríamos observar el surgimiento de las primeras civilizaciones, presenciar eventos que solo conocemos por mitos y leyendas, entender finalmente qué causó los cataclismos que las mitologías antiguas recuerdan como el diluvio. Pero hay un lado más oscuro en esta posibilidad. Si toda nuestra historia ha sido registrada, entonces también lo han sido nuestros peores momentos. Cada genocidio, cada atrocidad, cada momento de crueldad humana contra humano ha sido documentado para la eternidad. Somos juzgados no solo por nuestros descendientes sino por una inteligencia ajena que ha presenciado todo. ¿Cómo nos vemos a través de esos ojos eternos? ¿Somos una especie prometedora luchando hacia la madurez, o somos criaturas violentas y autodestructivas que probablemente no sobrevivirán nuestros propios impulsos? La teoría del experimento social toma esto más lejos.
Quizás somos literalmente un experimento, y el caballero negro es el instrumento de medición. Variables desconocidas fueron establecidas hace milenios, y el observador simplemente registra cómo se desarrolla el experimento. Esta perspectiva convierte toda la historia humana en una simulación de laboratorio, nuestros logros y fracasos meramente datos para análisis por mentes que nos ven como ratones en un laberinto cósmico. Pero quizás el propósito más simple es también el más profundo: testimonio. El caballero negro existe para testificar que existimos, que estuvimos aquí, que luchamos y amamos y creamos y sufrimos y eventualmente desapareceremos como todo desaparece. Cuando nuestra civilización sea polvo, cuando nuestras ciudades sean ruinas enterradas bajo sedimento futuro, cuando incluso nuestra memoria se haya desvanecido de la tierra, el caballero negro permanecerá, llevando el registro de que alguna vez estuvimos aquí, de que importamos, de que nuestra breve chispa de conciencia en la oscuridad infinita del cosmos tuvo significado. Sea cual sea su propósito, una cosa es clara: no es aleatorio. Cada aspecto de su diseño, cada sistema que contiene, cada decisión de ingeniería que entró en su construcción, todo sirve a algún objetivo final. Y ese objetivo es lo suficientemente importante para justificar tecnología que desafía nuestra comprensión, recursos a escala que apenas podemos imaginar, y compromiso con una misión que se extiende a través de periodos de tiempo geológicos. Flota sobre nosotros, silencioso pero presente, cumpliendo su propósito programado con la paciencia infinita de la eternidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del misterio del caballero negro, pero en realidad no hay final. El objeto sigue ahí arriba, completando su órbita eterna, transmitiendo sus señales al vacío, cumpliendo su propósito programado mientras nosotros debajo continuamos con nuestras vidas mayormente ajenos a su presencia. Y quizás esa es precisamente la tragedia central de esta historia: no que el mensaje no esté siendo enviado, sino que no estamos escuchando realmente. O peor aún, que estamos escuchando pero nos negamos a comprender. Pensemos en Tesla, dedicando años de su vida a descifrar las señales que detectó. Un genio de proporciones históricas, un hombre que entendía la electricidad y las ondas electromagnéticas mejor que casi cualquier otro en su época, y aún así no pudo descifrar completamente el mensaje. ¿Fue porque el código era demasiado complejo, demasiado avanzado para su tecnología de análisis? ¿O fue porque el mensaje no está destinado a ser comprendido por receptores tecnológicos sino por algo más profundo, algo que hemos perdido en nuestro camino desde aquellas civilizaciones antiguas que aún recordaban cómo escuchar? Las culturas antiguas que discutimos, los sumerios y egipcios y mayas, todos parecían tener una conexión con el observador celestial que nosotros hemos perdido. No lo veían como una anomalía científica a ser explicada sino como una presencia a ser reconocida, respetada, integrada en su comprensión del cosmos. Sus rituales reconocían la vigilia eterna, sus mitos preservaban la memoria de su propósito. Quizás el mensaje que transmite el caballero negro no está codificado en matemáticas o frecuencias de radio sino en algo más fundamental, un lenguaje que habla directamente a la conciencia de aquellos dispuestos a escuchar sin el filtro de escepticismo científico. Hay una paradoja en nuestra relación con el caballero negro. Tenemos más tecnología que nunca para detectarlo, analizarlo, estudiarlo. Nuestros radiotelescopios son millones de veces más sensibles que los equipos de Tesla. Nuestras computadoras pueden procesar patrones en datos que harían que los científicos de hace un siglo se marearan. Y sin embargo, parece que estamos más lejos de comprender su mensaje que nunca. Quizás la tecnología misma es el problema, una capa de interferencia entre nosotros y una verdad que solo puede ser aprendida directamente. Consideremos la posibilidad de que el mensaje no sea información en el sentido convencional. No es una enciclopedia galáctica esperando ser descargada, no son instrucciones para construir tecnología avanzada, no es un mapa a las estrellas. El mensaje podría ser mucho más simple y simultáneamente más profundo: no están solos. Alguien más estuvo aquí. La inteligencia no es única a la Tierra. El cosmos está vivo con mentes que pueden construir y crear y perdurar a través de eones.
Esta es la revelación fundamental que el Caballero Negro representa simplemente por existir. Pero nosotros como civilización hemos elegido consistentemente no aceptar este mensaje. Hemos construido explicaciones elaboradas, hemos clasificado evidencia, hemos suprimido información, todo para evitar confrontar lo que la existencia del Caballero Negro implica sobre nuestra posición en el universo. Es más cómodo creer que somos especiales, únicos, los primeros en alcanzar inteligencia tecnológica en nuestro rincón del cosmos. La alternativa, que somos relativamente jóvenes y primitivos comparados con quienes nos precedieron, es humillante de una manera que nuestro ego colectivo se resiste a aceptar. Quizás el mensaje más profundo del Caballero Negro es sobre humildad. Nos recuerda que nuestra civilización, con toda su arrogancia y presunción de dominio sobre la naturaleza, es apenas un parpadeo en la historia cósmica. 13.000 años de vigilia silenciosa ponen nuestros 5.000 años de civilización registrada en perspectiva devastadora. Y esos 5.000 años son menos que un segundo en la edad del universo mismo. Somos recién llegados, niños apenas aprendiendo a caminar, observados por algo que ha estado aquí desde antes de que nuestros ancestros más antiguos pintaran en cuevas. Hay quienes argumentan que si el mensaje fuera importante, sería más obvio, más fácil de decodificar. Pero esta perspectiva asume que quienes crearon el Caballero Negro piensan como nosotros, valoran la claridad de la misma manera que valoraríamos facilitar comunicación. Quizás el mensaje está diseñado para ser difícil precisamente porque solo vale la pena transmitirlo a civilizaciones que hayan alcanzado cierto nivel de sofisticación y persistencia. Es una prueba integrada en la comunicación misma, solo aquellos lo suficientemente avanzados y dedicados para descifrar el código son dignos de recibir lo que contiene. O quizás el mensaje cambia. Quizás no es estático sino dinámico, adaptándose al nivel de comprensión de quienes lo reciben. Tesla en 1928 con sus instrumentos primitivos recibió señales apropiadas para su nivel tecnológico. Nosotros ahora, con nuestra tecnología más avanzada, recibimos algo diferente, más complejo, más apropiado para nuestras capacidades actuales. Y en el futuro, cuando hayamos desarrollado aún más, el mensaje evolucionará nuevamente, revelando capas más profundas de significado que actualmente ni siquiera podemos percibir. Existe también la posibilidad perturbadora de que hayamos descifrado el mensaje pero lo hayamos suprimido conscientemente. Que en algún laboratorio clasificado, algún analista gubernamental conectó los patrones, descubrió el significado, y la información fue inmediatamente enterrada bajo capas de secreto. Quizás los poderes establecidos saben exactamente qué está diciendo el Caballero Negro y han decidido que la humanidad no está lista para esa verdad. Esta no es paranoia sin fundamento, tenemos evidencia documentada de supresión sistemática de información sobre el objeto mismo. La pregunta entonces se convierte en, ¿qué verdad sería tan desestabilizadora que justificaría décadas de encubrimiento coordinado? ¿Qué podría decirnos el Caballero Negro que cambiaría tan fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad que los gobiernos decidirían que es mejor mantener a la humanidad en ignorancia? Las posibilidades son escalofriantes. Quizás revela que nuestra historia es radicalmente diferente de lo que creemos. Quizás contiene advertencias sobre nuestro futuro. Quizás nos dice quiénes somos realmente y de dónde venimos de maneras que destruirían sistemas de creencias que sostienen civilizaciones enteras. Pero en medio de todas estas especulaciones y teorías, hay una certeza simple que no podemos escapar. El Caballero Negro existe. No es fantasía, no es ilusión, no es error de observación. Es un objeto físico real en órbita alrededor de nuestro planeta, fotografiado por la NASA, detectado por múltiples observadores a través de décadas, comportándose de maneras que desafían explicación convencional. Esta realidad fundamental es independiente de si alguna vez desciframos su mensaje o comprendemos su propósito. Y quizás eso es suficiente. Quizás el verdadero mensaje no necesita ser descifrado porque está en la existencia misma del objeto. Nos dice que el universo es más vasto, más antiguo, más lleno de maravillas de lo que nuestras teorías convencionales admiten. Nos recuerda que hay misterios genuinos aún sin resolver,
que no todo puede ser explicado convenientemente, que lo imposible a veces resulta ser simplemente lo aún no comprendido. Mientras concluimos nuestro viaje juntos, el Caballero Negro continúa su órbita sobre nuestras cabezas. En el tiempo que ha tomado escuchar esta historia completa, ha cruzado el cielo múltiples veces, pasando sobre continentes y océanos, observando sin juzgar, registrando sin intervenir. Su vigilia no se ve afectada por nuestra atención o falta de ella. Su propósito continúa independientemente de si alguna vez lo comprendemos. Y quizás esa es la lección final, no estamos en el centro de la historia cósmica. El universo no gira alrededor de nosotros. Hay fuerzas, inteligencias, propósitos operando a escalas que hacen que nuestras vidas individuales parezcan menos significativas que granos de arena en una playa infinita. Y sin embargo, existimos. Somos conscientes. Podemos mirar hacia arriba y preguntarnos sobre el centinela silencioso. Podemos buscar significado incluso si nunca lo encontramos completamente. El mensaje no escuchado del Caballero Negro es, en última instancia, sobre nosotros mismos. Sobre nuestra capacidad de asombro, nuestra resistencia a aceptar verdades incómodas, nuestro potencial para eventualmente evolucionar más allá de nuestras limitaciones actuales. El objeto seguirá orbitando, seguirá transmitiendo, seguirá cumpliendo su misión eterna. Y nosotros seguiremos aquí abajo, mirando hacia arriba ocasionalmente, preguntándonos qué secretos guarda el vacío, listos o no para las respuestas que podrían cambiar todo.